fruta le gusta a usted más que cualquier otra? ¿Qué? El mango es el que, yo creo que a la mayoría comemos mango, ¿verdad? ¿Quiénes no han comido mango nunca? Yo creo que todos hemos comido mango y es un fruto muy, muy rico. Quiero decirles que el fruto es precisamente eso deseable que Dios pone en nuestra vida, fíjese, para que los demás coman de nosotros, así como usted lo oye. Es eso deseable, ¿verdad? Así como usted dice, ay, pero yo quiero de ese fruto, a mí me gusta esa fruta. Entonces el fruto es eso deseable, fíjese, es algo deseable que Dios pone en nuestra vida para que los demás disfruten de nosotros, ¿verdad? No se alejen, sino disfruten de nosotros. Amén. Y el Señor quiere que demos fruto, fíjese, que demos fruto. Cuando el Señor fue a aquella higuera y no encontró fruto, dice la palabra de Dios que la maldijo, ¿verdad? Porque no había dado, o sea, aquello para lo cual había sido diseñado. Entonces nosotros caminamos en la vida cristiana, pero lo hacemos con una meta, o sea, con un objetivo. Y es que en el tiempo necesitamos, fíjese, sacar de cada uno de nosotros el fruto del Señor en nuestra vida. Amén. O sea, hay un objetivo, hay una meta. Entonces, ¿cómo cultivar el fruto de la paciencia? Es la intención en esta noche de poder dejarles a ustedes dicho tema y sobre todo pues comprenderlo, ¿verdad? Porque si no lo entendemos, a lo mejor no lleguemos hacia donde queremos. Primero decirles que la paciencia resulta ser un fruto altamente importante en la vida de todo creyente. Muy importante. Y les voy a decir por qué el grado de importancia. Uno de los aspectos importantes de por qué yo necesito dar el fruto de la paciencia, ¿verdad? Que es básicamente la pregunta que hacen los niños todo el tiempo. ¿Y por qué yo tengo que hacer tal cosa? ¿Y por qué yo tengo que hacer otra? Y nosotros de grandes igual hacemos. Lo que pasa es que ya no decimos de la misma manera, ahora ya estamos mayorcitos, entonces ya lo decimos de otra forma, pero en el fondo estamos exactamente en la misma postura. Siempre nos estamos preguntando, ¿y yo por qué tengo que dar esto? ¿Por qué tengo que producir lo otro? Entonces la paciencia de los creyentes es importantísimo, porque por medio de la paciencia los creyentes, fíjese, podemos esperar el cumplimiento de las promesas del Señor. Para eso nos va a servir la paciencia. O sea, ¿a cuántos nos gusta oír del Señor que Él nos promete cosas? El Señor tiene promesas para cada uno y nosotros lo hemos escuchado. O de alguna manera nosotros tenemos proyectado con nosotros mismos, hasta ahí queremos llegar y desearíamos que el Señor nos corresponda. Entonces, para aquellas cosas que no tenemos en la actualidad, sino que van a aparecer, digámoslo, en el futuro, para esas cosas, para aquellas cosas que no las miramos en el presente, pero que vienen a nosotros en el futuro, ahí exactamente, fíjese, entre el laxo de desear, y el laxo de tener aquello que estamos deseando, ¿verdad? Hay un intervalo. En ese intervalo, o sea, entre desear y tener el cumplimiento de las cosas, es exactamente en ese lapso que nosotros vamos a necesitar de la paciencia.
No solamente basta desear, ¿verdad? Y caminar, ¿verdad?, hacia aquello, sino que dentro de ese caminar hay dos aspectos sumamente importantes que nosotros necesitamos desarrollar, fíjese, como hijos de Dios, y uno de ellos es la paciencia. La paciencia. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 6, versículo 11. Hebreos 6, 11. ¿Cuántos tenemos anhelos? ¿Cuántos tenemos deseos? ¿Cuántos tenemos promesas también del Señor en nuestra vida? Yo sé que voy a ver tal cosa, pero no las tenemos en el momento, sino que estamos caminando hacia ella. Entonces, como quien dice, mire, ¿y qué necesito, verdad? Si yo voy a viajar de aquí a San Salvador, ¿qué necesito? Bueno, necesito montarme en la 201 y poder llegar. Exactamente. Llegar hasta allá. ¿Cuál va a ser ese medio a través del cual vamos a llegar? Dice la palabra, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre, dice, la misma solicitud hasta el fin. Muestre, o sea, la misma actitud, digámoslo, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. A fin, dice, de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos, ahí está bien, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, si yo estoy buscando llegar a un lugar específico y alcanzar una promesa de parte del Señor, o sea, yo voy a necesitar, o sea, fe, pero también voy a necesitar ¿qué? Paciencia. ¿Sí lo entendemos de esa forma? Amén. Voy a necesitar paciencia. Entonces, fe y paciencia para heredar, dice, las promesas del Señor. Entonces, si yo voy a necesitar fe y yo voy a necesitar paciencia, entonces yo voy a necesitar, fíjese, aprender cómo desarrollar fe y cómo desarrollar la paciencia, porque entonces si no tengo ambas cosas, yo no voy a haber cumplido las promesas del Señor. Fíjese, entonces al cultivar o desarrollar la paciencia, significa que nuestra fe habrá crecido, fíjese, y seremos testigos de lo que el Señor es capaz de hacer a través de aquellos que creen, tienen fe, pero que también tienen paciencia. Entonces en la vida cristiana es importante desarrollar ambas cosas. Diga conmigo, fe y paciencia. Pero eso no, y vamos a estar viendo, y por eso desarrollamos este tema, que en cuanto a los dones, acuérdense que los dones es producto de la gracia de Dios. Y de hecho el fruto mismo es un don. Los dones, decimos, los dones son regalos de Dios. Pero en el caso del fruto del Espíritu, cada uno de dichos frutos van a venir a nuestra vida producto de una decisión. Yo voy a decidir, o sea, el rumbo. Yo decido qué actitudes tomar en la vida. Entonces vamos a caminar, fíjese, vamos a desarrollar fe, a desarrollar paciencia. Ahora, ¿qué es la paciencia? Como el punto para tener un panorama de hacia dónde. Dice que algunos conceptos, dice que paciencia es la capacidad de enfrentar diversos tipos de situaciones bajo presión o tensión sin que nuestra voluntad se altere del fin propuesto. ¿Verdad? O sea, ahí vamos a estar. Ahí vamos a insistir, no vamos a tratar de que nuestro camino se altere a un camino distinto, sino hasta ver aquello que nos hemos propuesto en el nombre del Señor. Amén.
O sea, ahí va a estar ¿qué es lo que nos sostiene en un solo rumbo sería? ¿Qué es aquello que nos deja de no movernos ni a la derecha ni a la izquierda y estar expectantes hacia aquello que Dios tiene para mí en el futuro? Dice que es la paciencia, fíjese. Es la paciencia. Luego dice que también la paciencia es la capacidad para enfrentar con coraje o valor lo que la vida o personas hagan en nuestra contra. Fíjese, de momento a lo mejor nos toque caminar contra la corriente, contra todo lo que los demás piensen o digan, pero si nosotros estamos seguros de aquello que el Señor nos ha dicho, nosotros vamos a seguir adelante, aunque todos digan lo contrario. Y a esa capacidad de sostenerme sin echarme para atrás, sin debilitarme para decir, no, ya no voy a seguir. No, o sea, ya estoy desanimado, ya no puedo continuar. O sea, antes que ello, lo que me da esa firmeza para decir, no importa, aquí estoy, voy a seguir, voy a continuar, porque tengo una promesa de parte del Señor. Dice que eso precisamente lo hace la paciencia. Eso lo hace la paciencia. También dice que es esa capacidad de transformar las peores circunstancias en instrumento de crecimiento a la vida espiritual. ¿Verdad? Es no ponernos en el lado negativo de las cosas, sino todo lo contrario, poder avivar mi vida en la confianza y en la fe en el Señor para continuar, fíjese bien, hacia adelante en aquello que estamos pretendiendo de parte del Señor. También dice que es esa habilidad y valor de soportar las situaciones difíciles de la vida sin llegar a desesperarnos, sin llegar a desanimarnos. Fíjese, también es la habilidad de soportar. Esta va un poquito más directo, ¿verdad?, en lo que nos sucede, nos pasa. Dice que es la habilidad de soportar a las personas difíciles, dándole lugar para que crezcan e incluso se equivoquen sin llegar al rechazo o menosprecio de ellas. Que eso, repito, es duro. Es permitirle a las personas que se equivoquen y no desecharlas, sino continuar con ellas. Y dice que cuando lo hacemos de esa forma, de esa manera, lo que estamos manifestando es paciencia. Por eso, de hecho, tiene que ser un fruto del Espíritu, porque nosotros así, con nuestra capacidad humana o particular, no tenemos esa capacidad para ser tan resistentes, hermanos, a las situaciones. ¿Verdad que no? Necesitamos de algo más, y ese algo más es el Señor, ¿verdad? Es el fruto del Espíritu del Señor que está provocando, está produciendo en nosotros algo tan fuerte, pero en medio de las circunstancias difíciles. Fíjese usted. Yo recuerdo al hermano Lima, un anciano de una congregación. Él había sido pionero de esa iglesia y de años, y a él le habían amputado sus dos canillas, ¿no? Allá andaba en una silla de ruedas, y uno llegaba a visitar al hermano Lima, solo el apellido me acuerdo, ¿no? Pero cuando uno llegaba a visitarlo a él, aún con todo su impedimento, uno salía
animado de todo lo que le escuchaba. Nunca escuchaba nada distinto a una queja o cosa semejante, sino siempre positivo, siempre hacia adelante, de manera así no usual. Ya por los días conocí también a Marixa. Marixa le tenían que hacer un trasplante de riñón y estuvimos en ese proceso con ella. Yo solo recuerdo que le dije un día a Marixa, cuando no lo habían hecho todavía su trasplante, un día nos vamos a estar riendo, un día nos vamos a estar alegrando cuando tengas tu riñón que alguien haya donado. No tenía ni nadie de familia que coincidiera, ¿verdad?, para darle el riñón, sino que de repente alguien salió y se lo dio. Pero algo que siempre me llamó la atención de Marixa, estaba trasplantada, e incluso después de 20 años o 15 años que han transcurrido, me estaban contando que ya su riñón ya no le funcionó nuevamente, entró otra vez a diálisis y sorprende ella que no tiene una queja con el Señor. No tiene nada semejante, sino ella dice: yo le doy gracias a Dios por los años que me ha permitido. Una persona que es trasplantada no le dan posibilidades de engendrar hijos. Y Marixa tuvo una hija, y aún con todo, dice Marixa, mi hija ya está grande, dice, ya tiene sus 17 años, ya se puede valer por sí misma. Si el Señor me quiere llevar a mí, yo ya estoy preparada para hacerlo. Qué tremendo, qué cosa más linda. No una murmuración, una queja, nada semejante, sino una fe bien arraigada y puesta en el Señor, únicamente dando las gracias, no por aquello que no pudo recibir, sino por las cosas que sí pudo disfrutar de la vida. Fíjese usted. Entonces digo yo, bueno, esa sí es paciencia. Esa es precisamente la paciencia. En medio de las circunstancias difíciles, tener la capacidad de decir: Señor, pero qué bueno ha sido. Pero es una mujer trasplantada, es una mujer que nuevamente está en diálisis todos los días. Ella parte de su día está en diálisis porque ya le consiguieron la máquina y ella todos los días se dializa. Pero no tiene una queja en sus labios, fíjese. Entonces, eso no es para mí nada natural. Tiene que ser algo sobrenatural, o sea, viniendo sobre la vida de las personas. Pero algo que quiero enfatizar es el hecho que el fruto es una actitud que se desarrolla en mí. No son experiencias solo espirituales. O sea, la paciencia no es una experiencia espiritual, sino es una actitud del Espíritu que brota en mí. Fruto de la presencia de Dios en mi vida, fruto del Espíritu Santo que está en mí. Fíjese, que me da esa capacidad de no ver, o sea, lo duro, lo difícil de la vida, sino todo lo contrario. Ver lo bonito, lo que sí se ha logrado, lo que sí se ha alcanzado, lo que se está pretendiendo en el Señor, pero no ver las cosas negativas como la peor desgracia. Fíjese usted. Entonces ahí exactamente está reflejada la paciencia.
siempre ese ánimo para levantarse, siempre ese ánimo para hablar palabras de ánimo, de fuerza, de fortaleza, aun cuando estemos viviendo las circunstancias más difíciles de la vida. Dice que la buena o correcta actitud en el tiempo de la espera es lo que nos dirá cuánta paciencia o impaciencia hay en nuestra vida. Fíjese que cuando se opta por la impaciencia, el costo, dice, que habremos pagado será muy alto. La impaciencia tiene un costo muy alto, porque la impaciencia puede costarnos el que las promesas del Señor no se cumplan en nuestra vida. Mire lo que hace la impaciencia. O sea, si yo soy muy impaciente y no espero que el Señor sea quien cumpla sus promesas, sino me adelanto a resolver las situaciones como yo quiero, entonces dice que esa impaciencia me va a costar el que yo no vea el cumplimiento de las promesas de Dios en mi vida. Fíjese usted. De acá que la paciencia, dice, no sea una opción en el creyente, sino una necesidad. Necesidad. Puesto que si no optamos por la paciencia, perdemos de recibir las promesas del Señor. Mire lo que dice Hebreos 10:36. Y ahí está bien claro este punto. Dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mire, porque es necesaria. ¿Qué es necesaria? La paciencia. Es necesaria, vea el punto, necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mire. Entonces la paciencia esa es necesaria si tú quieres ver cumplida la promesa de Dios en tu vida. En la práctica, mire, lo que entendemos es que en la vida nos pasamos más tiempo esperando que recibiendo, fíjese usted. Casi siempre estamos esperando. Oramos, creemos, esperamos, recibimos lo que esperamos y luego que hemos recibido lo que esperamos, volvemos otra vez a esperar por otras promesas. ¿Sí me doy a entender? ¿Verdad? Dejamos de, mire, ya recibí, pero cuando culminamos de recibir, vienen otras cosas que el Señor nos promete y volvemos otra vez. Entonces dice que nosotros pasamos la mayor tiempo de nuestra vida esperando más que recibiendo. Dice que esto, ¿por qué está diseñado de esa forma? Sería como la pregunta, bueno, ¿y por qué es así? Está diseñado de esta forma, de esta manera, a fin de que vayamos hacia nuevos desafíos y metas. Y no tengamos una vida improductiva, sino una vida productiva. Fíjese usted. Porque si nos quedamos sin desear absolutamente nada, es como que nos muramos en vida. Y siempre necesitamos estar yendo más allá, fíjese bien, de aquello que estamos anhelando. Principalmente el crecimiento de nuestra vida espiritual. Yo entiendo la parte de que muchos anden en la búsqueda de experiencias espirituales porque no tienen ninguna meta por delante. Entonces necesito apoyarme de algo para reforzar en mí mismo el hecho de que al menos
tenga, o sea, esa certeza de que Dios está conmigo. Si Dios está siempre conmigo, esa es una promesa. Pero yo lo que veo es que no nos enfocamos en la palabra. Y déjeme decirle que cuando se trata de la palabra y sobre todo del carácter de Cristo, en cuanto a alcanzar una y otra cosa, déjeme decirle que terminamos una, culminamos de alguna manera una y seguimos con otra. Siempre hay algo que estar alcanzando dentro de nosotros mismos si nos enfocamos bien en la palabra del Señor. Si sabemos exactamente hacia qué estamos caminando, siempre hay algo a lo cual seguir. Son nuevas metas que nos dan ánimo, que nos llevan a decirle, Señor, yo quiero llegar a esto en el carácter de Cristo, que de hecho casi nunca lo estamos siguiendo, casi siempre estamos persiguiendo cosas que deseamos que el Señor nos responda, pero pocas veces escuchamos decir, mire, yo quiero, o más bien alcancé esto en la fe, ahora quiero desarrollar paciencia, ahora quiero desarrollar gozo, ahora quiero desarrollar mansedumbre. O sea, nunca oímos decir eso. Y es lo que deberíamos. Nuestro descontento, mire, en el tiempo de la espera, no da un buen mensaje delante del Señor. Quejarnos o murmurar de las situaciones le impide al Señor promocionarnos a nuevas cosas. Debemos ser capaces de valorar todo lo que el Señor nos da o permite, hasta cambiar nuestra actitud de descontento y alegrarnos cualquiera sea nuestra situación. Amén. Cuando no aprendemos a controlar nuestras emociones, mire, y somos dominados más por la impaciencia o el enojo o la frustración de no recibir algo, llega un momento en que esas emociones nos controlan todo el tiempo. Cuando somos controlados por las emociones sin tener la oportunidad de controlarlas, esto implica, o sea, que nuestros pensamientos no han adquirido el valor suficiente para darle mayor credibilidad a la palabra del Señor que a las circunstancias. Fíjese usted. Cuando somos dominados por la impaciencia, recuérdense a Sara dominada por su impaciencia, ¿verdad? Cuando el Señor había dado una palabra, pero ella no esperó y se impacientó. Entonces tenemos malas consecuencias. Necesitamos tener nuestros pensamientos ubicados en el Señor, dándole mayor credibilidad a la palabra y no a las circunstancias para poder sostenernos. Cuando no recibimos lo que esperamos, lo más seguro es que el Señor sabe algo que nosotros ignoramos. Fíjese bien. Cuando no recibimos lo que esperamos, lo más seguro es que el Señor sabe algo que nosotros ignoramos. Y por eso no nos da aquello que estamos esperando. Y se tarda. El Señor solo tarda, dice, en el tiempo, dándonos la oportunidad de entender aquello que no sabemos o ignoramos. Por eso es que el Señor no nos da lo que esperamos cuando nosotros queremos, sino cuando estamos listos o preparados para recibirlo. Fíjese usted. No se trata de yo quiero esto, Señor, ¿verdad? Y dámelo. Si no, necesitamos tener un corazón preparado y listo para la bendición que el Señor ha forjado para cada uno de nosotros. Entonces hay cuatro cosas importantes de la paciencia. Primero, la paciencia es importantísimo porque nos ayudará a alcanzar con fortaleza y paz el cumplimiento de las promesas del Señor. Entonces, si usted mira a una persona impaciente,
¿verdad? O sea, que no soporta ya estar esperando. Entonces lo que esta persona está necesitando es paciencia. Tenga paciencia. La paciencia dice que será la mejor actitud desarrollada cuando se trate de encontrar la paz del Señor en medio de las circunstancias difíciles. Va a ser la paciencia. La demasiada incertidumbre implica que no estamos confiando en el Señor. La paciencia también nos dará el crecimiento espiritual necesario. Santiago 1:12 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces la paciencia nos dará crecimiento o madurez espiritual. Y mire, la otra cosa importante dice que la paciencia nos hace imitadores de aquellos hombres que han sido capaces de alcanzar del Señor sus promesas. Y eso lo dice Hebreos 6:11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores, mire, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces la paciencia nos hace imitadores de hombres que han alcanzado promesas de parte del Señor. Amén. Entonces, en lugar de andar tratando de imitar a la Shakira, ¿verdad? O cosas por el estilo, no imitemos cosas semejantes, sino imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia, dice, han heredado las promesas del Señor. Amén. Entonces, dos cosas, ¿verdad? Pero estamos hablando de la paciencia. ¿Cuándo es que la paciencia es desarrollada en el interior del cristiano? ¿Cuándo? Cuando la paciencia, cuando nosotros decimos, Señor, dame paciencia. Entonces estamos ahí y veces, Señor, quiero la paciencia, dame paciencia, dicen los hermanos. Y yo siempre les digo, ¿quiere usted paciencia? Mañana a las 7:45, que usted vaya a salir para su trabajo, usted va a encontrar su vehículo con la llanta pinchada. Señor, dice, pero yo te estoy pidiendo paciencia, ¿y por qué me das esto? O uno comienza a decir, sí, yo me identifico, yo quiero los frutos del Espíritu. Señor, dice, dame amor. Y sabe que cuando uno le está pidiendo amor al Señor, ¿qué le van a venir? ¿Ah? Pleitos. Dificultades con las personas. Entonces dice, bueno, no te entiendo, dice uno, no te entiendo, Señor, porque uno espera, fíjese bien, que el Señor lo dote a uno y cuando le suceden las situaciones inmediatamente reaccionar, ¿verdad? Como superhéroes y amar a todo el mundo. Eso es lo que uno espera y no sucede. ¿Por qué? Porque el fruto es una decisión. Por eso, o sea, porque cuando vemos, ¿verdad? O sea, a los hijos rebelarse, cuando vemos que estamos entrampados con el cónyuge, y digo, pero Señor, yo te dije que quería amar más a mi esposa, ¿y por qué? Entonces lo que el Señor te está diciendo es, decídelo, elígelo. Tienes la opción, o sea, de seguir, ¿verdad? O sea, con ese pleito, con esa dificultad. Pero en lugar del pleito, la dificultad,
eliges, entender, eliges callar, eliges no devolver el daño. Entonces, cuando hay esa elección hacia algo distinto, diferente, ahí es cuando comienza el Espíritu de Dios a hacer una obra grandísima en nuestra vida. No esperemos, que los demás den la iniciativa del fruto. Somos nosotros los que tenemos que darla. Entonces, repito, si usted le está diciendo, Señor, desarrolla paciencia, espere situaciones contrarias a la paciencia. ¿Pero por qué se da así? Porque todo el fruto del Espíritu es una decisión. Y tiene que comenzar con usted diciendo, es cierto, Señor, ¿verdad? Es cierto, mi jefe no es el mejor jefe, pero yo decido respetar a ese hombre. Callarme, mantener, mi respeto con él, no importa. Y cuando eso sucede, qué cosa más linda la que sucede en un creyente. Amén. Entonces, espere cuando es que la paciencia es desarrollada en el interior del cristiano, cuando aparecen esas circunstancias que van a requerir una reacción de mí, pero diferente a todo lo que ha sido mi trayectoria de reacciones. Sí. Señor, yo quiero amar al delincuente. ¿Sabe qué le va a pasar? Va a llegar el ladrón y le va a poner la cuchilla. Dame lo que... Señor, yo no te pedí esto. Usted se lo pidió. Porque con voluntad usted va a sacar, aquí está mi dinero, aquí está mi celular, y todavía te lo regalo, el Señor te bendiga. Así se manifiesta. Por eso nosotros muchas veces no captamos, no entendemos esta parte. Porque creemos que va a salir, así, espontáneamente de mí, pero es una decisión. Fíjese, es una decisión, y cuando eso pasa, cuando eso ocurre, el Señor hace pero cosas lindísimas en nuestra vida. Lindísimas. A lo mejor el ladrón le devuelve el celular y le diga, ya tengo celular. Pero ¿cómo es que me lo devolvió? Ya eso es cosa linda del Señor, cuando comienza a ver cosas que no suceden así en la práctica, pero que el Señor las obra, porque nosotros mostramos una actitud correcta en el nombre del Señor. ¿Cómo andar en el fruto de la paciencia? Como en todo lo que hacemos, el andar y producir el fruto de la paciencia, mire, es una decisión. En el sentido que usted no puede decir, sí, pero es que hoy no la siento. Que así del famoso sentir, ¿verdad? Es que hoy no siento, y como no siento la presencia de Dios, entonces yo no voy a hacer. No, hombre. ¿Cómo es que andamos, cómo andar en el fruto de la paciencia? Como en todo lo que hacemos, el andar y producir el fruto de la paciencia es una decisión. Es una decisión. La paciencia no es una actitud que nos sale sorpresivamente, sino yo elijo cómo responder a las circunstancias cuando me preparo, sobre todo de rodillas en el Señor, diciéndole, Dios, ¿verdad? En el nombre de Jesús, yo quiero esto, pero enséñame también la actitud mental correcta para poder enfrentarlo. Mire, la paciencia implica que tengo la actitud mental adecuada a lo que necesito resistir.
La actitud mental tiene que ver con la palabra del Señor adecuada a las circunstancias, pasando por mi pensamiento en un lugar y circunstancia precisa. Cuando estoy empeñado en darle el fruto del Señor, va a venir la palabra correcta a mí. En el sentido que, bueno, ¿verdad? Cuando tengo a ese hombre ahí, yo podría, con el cuchillo delante, gritar, y, aquí está un hombre asaltándome. O algo, y dice, ¿grito? ¿O se lo doy voluntariamente? Esa es la decisión que siempre vamos a tomar. O que ejecuto mis artes marciales con él, ¿verdad? O simplemente lo dejo que se vaya con aquello que yo quiero. Esa es una decisión. Esa es la parte que tenemos que decidir. No es que directamente va a aparecer el deseo. Ay, pero qué tanto deseo. No, van a estar las dos cosas. ¿Verdad? O ejecuto mis artes marciales o simplemente que lo dejo que se vaya tranquilo con aquello que me ha quitado. Es una decisión. Y yo elijo, y cuando yo digo que se vaya, el hombre dice, ¿sabes qué? Andate, hombre. Sí, que no me roban. ¿Por qué? Porque sacamos lo mejor de nosotros en el nombre de Jesús. Y en la mente no tengo ninguna referencia bíblica capaz de aplicar la actitud correcta, entonces lo que me va a guiar es la experiencia de las actitudes con las cuales que he sacado todo el tiempo de mí. Si yo no me pongo un punto de referencia en mi mente, no, o sea, si esto llegara a pasar o a suceder, mi actitud debería de ser, si yo no la tengo, a lo mejor no encuentre nada que hacer. Pero cuando yo estoy claro, o sea, qué es lo que necesito sacar de mí, el Espíritu Santo me recuerda y me da la fuerza para hacerlo. Si no está esa palabra en mí, no seré capaz de pasar dicha experiencia con la actitud correcta. Hay una lista de personas, circunstancias en las que necesitamos sacar de nosotros la paciencia, una actitud, el fruto del Espíritu del Señor. Por ejemplo, debemos ejercitar la paciencia con las debilidades y faltas propias y ajenas. Ay, qué cuesta. Paciencia con las personas duras, dice, de razonamiento o de corazón, porque generalmente ellas, dice, no saben lo que están haciendo, por eso se comportan de esa manera. ¿Qué espera de mí que soy un creyente maduro? O sea, que yo no reaccione en contra, sino simplemente que tenga paciencia con ellas. Paciencia con los temperamentos difíciles al nuestro, porque no todos reaccionamos de la misma manera frente al mismo estímulo. Paciencia con las personas que cuentan la misma historia, dice una y otra vez, tengo que estar aquí oyendo a esta persona. Paciencia con aquellos que no quieren contar algo, algo con lujo de detalles, cuando no queremos escuchar nada o estamos impacientes o afanados. Pero ya, aquí tengo que estar, ¿verdad? Pero de buen ánimo. Paciencia cuando la gente interrumpe en el momento en que estamos realizando algo importante y que requiere de mucha concentración, como estudiar, orar o cosas semejantes. Cuando, ¿cómo es posible que me hagan esto en este momento? Dice, no, tranquilo, paciencia. Paciencia con la gente que llega tarde, paciencia con la gente que promete y no cumple. ¿Cómo es posible que me convertí en hombre que no cumplió? Paciencia con la gente que deja el trabajo incompleto. Dice, paciencia con la gente que habla mal de nosotros. Paciencia para llenarnos de fortaleza cuando no tengo lo que más deseo. La paciencia es un fruto bien importante que lo desarrollemos. Amén. Pero bueno, que le quede ahí como un panorama, no del todo así grandototote, pero al menos algo para que lo tenga en su mente. Pero el Señor nos quiere desarrollando buenas actitudes
Y como es una actitud, un fruto del Espíritu, eso es algo, hermanos, que todos van a admirar de nosotros. Así como el fruto, ¿verdad? El mango, ¿no? Decimos, ay, qué mango más rico. Dice, ay, la paciencia. Yo admiro, dice, todos admiran eso. Y el Señor nos lo quiere dar a nosotros, ¿verdad? Nos lo quiere dar, nos lo dio ya en Cristo Jesús. Solo es necesario que lo desarrollemos y lo hagamos crecer. Póngase de pie.